Judith se ajustó las gafas y echó un vistazo al reducido auditorio de la biblioteca del distrito. La reunión del club de lectura de hoy prometía ser interesante. Estaban debatiendo una novela aclamada que había dividido a los lectores en dos bandos. Se había acostumbrado a sus participantes habituales, una anciana profesora de literatura, Marta, un par de estudiantes gemelas apasionadas por la prosa moderna, un silencioso profesor del departamento de filosofía. Pero hoy había una cara nueva entre las conocidas, un hombre alto con un estricto traje gris sentado un poco apartado de los demás, concentrado en la portada del libro que se estaba debatiendo. ¿Qué le parece el final? Judith empezó deliberadamente por el punto más controvertido. ¿Alguien esperaba este giro de los acontecimientos? Marta levantó la mano inmediatamente. Esto es indignante. El autor ha traicionado a sus lectores. Un final así echa por tierra todo el sentido de los capítulos anteriores. Los gemelos asintieron con entusiasmo y el profesor canturreó, preparándose claramente para soltar otra perorata ornamentada. Pero, de repente, el recién llegado tomó la palabra. Lo siento, pero creo que este final es lo que hace que el libro sea verdaderamente honesto. Todos se volvieron para mirarle. Judith le vio hacer una leve mueca de disgusto, pero continuó. El protagonista no se convirtió en una persona mejor, no creció por encima de sí mismo, como suele ocurrir en este tipo de historias. Se mantuvo fiel a su naturaleza contradictoria. ¿No es eso más cierto que otro cuento de reeducación? Judith sonrió involuntariamente. Ella era de la misma opinión, pero normalmente sus socios discutían vehementemente esta interpretación. «¿Eres nuevo en el club? ¿Te gustaría presentarte?», preguntó. Nathan Miller. «Un colega me dijo que viniera a verte», se tiró de la chaqueta, ya perfectamente entallada. Dijo que me vendría bien ampliar un poco mis horizontes. Ampliar mis horizontes. Había un toque de ironía en su voz. Marta se lanzó a la discusión, defendiendo el canon literario tradicional, pero Judith seguía observando al recién llegado con el rabillo del ojo. Había algo inusual en él, como si un hombre acostumbrado a vivir según la regla hubiera decidido de repente ir más allá de los límites habituales. La discusión se prolongó más de lo habitual. Nathan hablaba poco, pero siempre daba en el clavo. Cuando todos empezaron a marcharse, se quedó mirando los marcapáginas de su ejemplar del libro. «Es una forma interesante de leer», dijo Judith recogiendo sus notas. «¿Un sistema de marcadores de colores?» «Sí, marco los puntos clave de la trama en azul, las descripciones en verde y los diálogos importantes en rojo. ¿Y en amarillo?», señaló una pegatina de colores brillantes. «Lugares que me hicieron pensar», dijo en voz baja. Había más de los que esperaba. A Judith le gustó la forma en que hablaba, precisa, sin diluir, pero no seca. «¿Sabes?», se aventuró a decir. «Dentro de 15 días hablaremos de ciencia ficción contemporánea. Si todavía necesitas ampliar tus horizontes, allí estaré», contestó él rápidamente, y luego añadió. «Eso, si mi horario de trabajo me lo permite». Salieron juntos de la biblioteca. La tarde de octubre les recibió con una brisa fresca y el susurro de las hojas caídas. «No empezaste con los finales por casualidad, ¿verdad?», preguntó Nathan de improviso. «¿Querías mostrar los diferentes puntos de vista a la vez?». Judith se rió. «Culpable. Me gusta provocar un poco la discusión, si no, todo se reduce a un recuento de la historia». «¿Y tú?», vaciló, claramente luchando por encontrar las palabras. «¿Suelen celebrar este tipo de reuniones?» «Cada 2 jueves. Pero yo trabajo aquí, en el Departamento de Literatura Contemporánea». Nathan asintió como si tomara notas mentales en su cerebro impecablemente organizado. «Así que ahí tienes tus horizontes profesionales», dijo con una leve sonrisa. «¿A qué te dedicas?», preguntó Judith, observando cómo su rostro cambiaba sutilmente cuando sonreía. «Proyectos informáticos, desarrollo de software, nada interesante», volvió a ponerse la chaqueta.
Tengo que irme, tengo otra reunión. Encantado de conocerle. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el aparcamiento, donde había estacionado un sedán negro de ejecutivo. Judith lo siguió con la mirada, pensando que por una vez no quería terminar el día con un libro y una taza de té. Por primera vez en mucho tiempo, quería conocer la continuación de una historia diferente. Los 15 días siguientes transcurrieron a un ritmo inusualmente lento. Judith se sorprendió a sí misma pensando detenidamente en los temas para futuras discusiones. Incluso hizo una lista de preguntas provocadoras, cosa que no solía hacer, confiando en el curso natural de la conversación. Nathan se presentó 5 minutos antes de la siguiente reunión, todavía arreglado, todavía con su traje, pero esta vez azul oscuro. Se sentó en el mismo sitio, sacó un libro y Judith se fijó en los familiares marcapáginas de colores. Algo le dijo que era el comienzo de una gran historia, una historia que tendría muchos marcapáginas de distintos colores, incluidos los amarillos para los momentos de reflexión. La pequeña cafetería frente a la biblioteca se estaba convirtiendo cada vez más en su lugar de reunión. Después del tercer club de lectura, Nathan les propuso comentar lo que habían leído tomando un café. Ahora se había convertido en un ritual. Se reunían todos los jueves, independientemente del horario del club. No antes de las 7, advirtió Nathan, mirando el reloj cada vez. Tengo una rutina estricta. Judith asintió, ocultando la sonrisa tras su capuchino. Nunca había conocido a nadie tan organizado. Nathan entraba minuto a minuto, siempre sentado en la misma mesa junto a la ventana, pidiendo un café solo sin azúcar. Había algo divertido y conmovedor en su mesura. «¿Sabes?», me dijo una vez, «me recuerdas a un personaje de una novela de Fowles, igual de metódico, igual de meticuloso». Nathan enarcó una ceja. ¿Y cómo acabó su historia? Se enamoró del caos. Judith le guiñó un ojo y un ligero rubor apareció en las mejillas de Nathan. Aquella noche, por primera vez, se quedó hasta las 8:30 y se disculpó largamente con alguien por teléfono. Judith escuchó fragmentos de la conversación. «Sí, mamá». «No, ya me acuerdo de la cena. Me he retrasado en el trabajo». Poco a poco, sus conversaciones fueron más allá de la literatura. Judith se enteró de que Nathan trabajaba para una gran empresa propiedad de un amigo de la familia. Supo que seguía viviendo en casa de sus padres. «Es más cómodo. Mamá se ocupa de todo». Me enteré de su horario. Levantarse a las 6, hacer footing, desayunar a las 7 en punto, trabajar de 9 a 6, cenar a las 7:30, dormir a las 11. ¿Cuándo vive? Le salió un día de la boca. Nathan la miró incomprensiblemente. ¿Qué quieres decir? Simplemente vives, sin horarios, sin planes. Haces lo que te apetece en cada momento. No es productivo, frunció el ceño. Mamá siempre dice... Judith se dio cuenta de la frecuencia con que «mamá dice» se colaba en su discurso. Era como si hubiera una mano guía detrás de cada decisión que tomaba, de cada paso que daba. La próxima vez le propuso que nos viéramos el sábado. «No puedo», Nathan negó con la cabeza. «Los sábados mi madre y yo tenemos un programa cultural, teatro, exposiciones, a veces recepciones. ¿Y el domingo? Cena familiar, es una tradición». Judith empezó a notar cómo sus hombros se tensaban ligeramente al mencionar a su madre y su voz se volvía suplicante. Era como si siempre estuviera disculpándose por algo. Un día llegó especialmente abatido. Su camisa, perfectamente planchada, estaba abotonada hasta el cuello, a pesar del calor. «¿Por qué no te la desabrochas?», sugirió Judith. «Está tapada». «No», tocó el cuello. «Mamá piensa que un hombre debe lucir impecable en cualquier circunstancia. ¿Y tú qué opinas?». La pregunta quedó flotando en el aire. Nathan miró por la ventana y Judith pudo ver cómo sus dedos se crispaban sobre la taza. «¿Sabes?», dijo al fin, «nunca lo había pensado». Aquella noche se desabrochó por primera vez el botón superior de la camisa.
Un pequeño gesto de desafío, pero Judith vio el esfuerzo que le costó. Sus encuentros continuaron. Nathan estaba cambiando, casi imperceptiblemente para el ojo ajeno, pero Judith se daba cuenta de cada pequeño detalle. Llegó 3 minutos tarde. Pidió un café con leche en lugar de uno solo. Vino en vaqueros en lugar de pantalones. Después de cada shibia, Judith le pedía disculpas por teléfono. Después de cada infracción, se ponía especialmente tenso, como si esperara un castigo, pero no parecía querer volver a su antiguo estilo de vida. «Has cambiado», le dijo uno de los gemelos a Judith antes de que empezara el club de lectura. «Estás radiante». «¿En serio?» Judith hojeaba distraídamente sus libros. «Debe de ser la primavera». «Sí, una primavera llamada Nathan», rió la chica. «Quizá las dos estaban cambiando de verdad». Judith se sorprendió a sí misma llevando ropa más elegante, recogiéndose el pelo en un moño en lugar de la habitual coleta. Y Nathan. Nathan estaba aprendiendo a ser él mismo. Era un jueves por la tarde. Estaban sentados en una cafetería hablando de una nueva novela cuando pasó una elegante mujer de mediana edad. Nathan se estremeció y se revolvió en la silla, pero la mujer no reparó en ellos. ¿Su madre?, adivinó Judith. Asintió sin dejar de mirar a la figura que se alejaba. Ella no lo aprobaría. Todo esto, rodeó la cafetería. ¿A ti? ¿Por qué? Eres diferente. No lo que se supone que debes ser. Mamá piensa que necesito una chica bien educada de una buena familia, como Elizabeth Stone, la hija del socio de papá. ¿Tú qué crees?, volvió a preguntar Judith. Esta vez contestó casi de inmediato. Creo que por primera vez en mi vida quiero romper las reglas de mi madre. Aquella noche la besó por primera vez, torpe y apresuradamente, en la puerta de la biblioteca. Luego salió corriendo, murmurando algo sobre que llegaba tarde a cenar. Judith permaneció de pie en el porche durante largo rato, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Empezaba a darse cuenta de que su historia no sería fácil, que tendrían que luchar no solo por el derecho a estar juntos, sino por el derecho de Nathan a ser él mismo, y que, en algún lugar de una gran mansión al otro lado de la ciudad, ya les esperaba su primer adversario serio, la mujer que había pasado 34 años escribiendo las reglas de la vida de su hijo. Al día siguiente, Nathan la llamó por primera vez. ¿Puedes venir hoy a la cafetería, a la hora de comer? Claro. Oyó que le temblaba la voz. ¿Ocurre algo? Mamá quiere conocerte. La mansión de la familia Miller se alzaba sobre los setos pulcramente recortados como un monumento al dinero antiguo y al buen gusto. Judith se detuvo ante la puerta de hierro forjado, comprobando la dirección en su teléfono, aunque no podía haber ningún error. Nathan le había enviado un diagrama detallado del camino de entrada exacto al metro. «Sé tú misma», había escrito en el último mensaje. Judith sonrió con tristeza, poniéndose el vestido azul oscuro que se había comprado especialmente para esta noche. Los tacones no estaban acostumbrados a la presión de sus pies, prefería unas cómodas bailarinas, pero esta noche tenía que ir a juego. En cuanto tocó el botón del timbre, la verja se abrió en silencio. El largo camino, sembrado de grava fina, conducía a la entrada principal. Cada paso que daba producía un crujido, como si la casa hubiera expresado su desaprobación de antemano. Nathan esperaba en el porche. Tenía la cara tensa y la corbata un poco torcida, signo inequívoco de excitación. «Hola», intentó sonreír. «Eres muy guapa». «Tú también eres simpático». Judith le corrigió la corbata en broma, tratando de aligerar el ambiente. La puerta de roble macizo se abrió antes de que pudieran entrar. En el umbral se encontraba Hilda Miller, una mujer alta, de postura impecable y mirada aguda en sus ojos grises. Su cabello oscuro, recogido en un elegante moño, estaba apenas tocado de canas,
y su collar de perlas armonizaba a la perfección con su traje color crema. Buenas noches. La voz de Hilda era melodiosa, con un toque de acento europeo. Tú debes de ser Judith. Nathan me ha hablado mucho de ti. Lo dudo, pensó Judith, pero sonrió amablemente. Es un placer conocerla, señora Miller. Llámeme Hilda. Nos veremos mucho, ¿verdad? Había algo sutilmente agudo en su tono. El vestíbulo parecía un museo. Muebles antiguos, cuadros de marcos gruesos, una araña de cristal. Cada detalle gritaba riqueza y estatus social. Venid al salón, dijo Hilda con un suave gesto de la mano. La cena está casi lista. Nathan, cariño, ayuda a Martha a servir. Nathan asintió obediente y desapareció por una puerta lateral. Judith se quedó a solas con su madre. Siéntate. Hilda señaló el sofá victoriano. Háblame de ti. ¿A qué te dedicas? Trabajo en la biblioteca municipal, comenzó Judith. Dirijo un club de lectura en el que Nathan y yo... Ah, sí, la interrumpió Hilda. La biblioteca. Nathan lo mencionó. Siempre he pensado que leer es un pasatiempo maravilloso. Un pasatiempo, recalcó la última palabra con delicadeza. Judith sintió que se ruborizaba. Para mí no es solo un pasatiempo. Creo que la literatura... Claro, claro, volvió a interrumpirla Hilda. Pero hoy en día hay que ser práctica. Nathan, por ejemplo, ha recibido una excelente educación, trabaja en una gran empresa, tiene un gran futuro. Nathan volvió al salón y Judith se sorprendió al ver que su postura cambiaba, sus hombros caídos, su mirada insegura. La mesa está puesta, mamá. Preciosa, cariño. Por cierto, ¿te has olvidado de la cena con los Stones de mañana por la noche? Elizabeth viene en avión desde Europa. Judith vio cómo la mejilla de Nathan se crispaba. Mamá, ya hemos hablado de... Por supuesto, por supuesto. Hilda se volvió hacia Judith. Solo viejos amigos de la familia. Elizabeth creció con Nathan. Una chica tan sofisticada. Estudió en la Sorbona, ahora dirige una galería en París. El comedor era de un tamaño asombroso. La enorme mesa de caoba estaba puesta con la precisión de un museo. Judith contó 3 tipos de tenedores en su plato. Espero que te guste la comida francesa, dijo Hilda, sentándose a la cabecera de la mesa. Le insistí a Martha para que hiciera bouillabaisse. Es la favorita de Nathan. No me gusta el marisco, dijo Nathan en voz baja. ¿De qué estás hablando, cariño? Siempre te ha encantado. La cena se convirtió en una exquisita tortura. Hilda entabló una conversación trivial, encadenando con elegancia una pulla tras otra. Recordó viajes por Europa, recepciones de embajadas, veladas en la ópera, y después de cada anécdota lanzaba a Judith una mirada apreciativa. ¿Has estado alguna vez en Europa, querida? Solo en Londres, respondió Judith con sinceridad. En una conferencia sobre literatura moderna. Ah, Londres. Hilda hizo una mueca. Ya no es lo mismo. En los años 80, bailé en el escenario de Covent Garden. Ovaciones de pie, muchos colores. Por cierto, Nathan, ¿le has contado a Judith tu pasión por el ballet? Nathan se atragantó con su vino. Mamá, Nathan estudió ballet durante 15 años, dijo Hilda con orgullo. Tenía unas habilidades excelentes. Es una pena que eligiera una carrera más realista. Nunca quise hacer ballet, dijo Nathan con claridad. Era tu sueño, no el mío. Se hizo un gran silencio en el comedor. Hilda se secó lentamente los labios con una servilleta. Cariño, solo estás cansada. Has trabajado tanto últimamente. Miró significativamente a Judith. Quizá haya algunas distracciones que te impiden centrarte en lo importante. Después del postre, una exquisita crème brûlée que nadie pudo terminar, Hilda se ofreció a enseñar la casa. Recorrieron los largos pasillos y en cada pared Judith podía ver fotos del pequeño Nathan, en tutú de ballet, en traje de montar, en el piano.
Y aquí Nathan tiene 7 años, en su primer recital. Hilda se detuvo ante una gran foto. Todo el mundo decía que el niño tenía un gran futuro. Me rompí el tobillo en aquel recital, dijo Nathan en voz baja. ¿Te acuerdas? No pasa nada, cariño. Un verdadero artista debe ser capaz de soportar el dolor. En el despacho de Hilde, a donde fueron al final de la gira, las paredes estaban colgadas de carteles y premios. En el centro de la composición colgaba una enorme fotografía de una joven bailarina vestida de blanco, bellísima, volando sobre el escenario. Fue mi última actuación. La voz de Hilda se llenó de verdadera emoción por primera vez. Una lesión de rodilla. Se suponía que iba a bailar Giselle. Se volvió bruscamente hacia Judith. ¿Sabes qué es lo más importante en la vida? La disciplina, el orden, las reglas. Sin ellas, el talento no vale nada. Al despedirse, Hilda besó a Judith en la mejilla. Fue un placer conocerte, querida. Vuelve otra vez, cuando tengas tiempo. Nathan se ofreció a acompañar a Judith hasta el taxi. Siento lo de esta noche, dijo mientras se alejaban de la casa. Mamá puede ser complicada. Te quiere, respondió Judith en voz baja. Es solo que ese amor es un poco sofocante. Nathan sonrió con tristeza. Sabes, yo odiaba mucho el ballet, cada movimiento, cada salto, pero mi madre estaba tan orgullosa de mí en las representaciones. ¿Qué querías hacer? Me encantaban las matemáticas. Programación. Soñaba con hacer juegos. Dejó de hablar. ¿Qué más da ahora? Judith le cogió la mano con suavidad. Siempre hay una diferencia, y siempre hay una elección. Nathan le apretó los dedos con fuerza, mirando hacia las ventanas iluminadas de la casa de sus padres. ¿Sabes qué es lo peor? A veces pienso que quizá tenga razón. Quizá sí quiero a alguien como Elizabeth, alguien sofisticado, alguien como nosotros. ¿Qué es lo que quieres? Volvió a preguntar Judith. En lugar de responder, él la atrajo hacia sí y la besó, larga y desesperadamente, como si tratara de convencerse de algo. Hilda los observaba desde la ventana del segundo piso, golpeando pensativamente el alféizar con los dedos. Algo le decía que una simple prohibición no serviría. Se necesitaba un plan más sutil. Al fin y al cabo, por algo llevaba años haciendo coreografías. La capacidad de calcular cada movimiento, cada paso, era algo natural. Nada, pensó, viendo a Judith subir al taxi. He invertido demasiado en tu futuro, hijo, demasiado para dejar que un bibliotecario lo arruine. La primavera de aquel año fue sorprendentemente cálida. Judith recordaba a menudo la noche en que Nathan llegó tarde por primera vez a la tradicional cena familiar. Estaban sentados en el parque, y el sol poniente doraba las copas de los árboles. Nathan acababa de contar otra anécdota de su infancia, cómo su madre le obligaba a tocar el piano todos los domingos para los invitados. ¿Sabes lo que hice una vez? Sonrió, mirando la taza de café. Aprendí la pieza más vanguardista que encontré, una disonancia total. Los invitados se quedaron de piedra. ¿Y qué dijo Hilda? Me mandó a una habitación sin cenar y me añadió 1 hora diaria de clases de música, dijo en voz baja. Pero valió la pena. ¿Fue la primera vez que me sentí yo mismo? Supongo que sí. El teléfono de Nathan sonó por 5ª vez aquella noche. Ni siquiera miró la pantalla. Déjalo sonar. Tu madre se preocupará. ¿Sabes una cosa? Se levantó de repente. Vamos a algún sitio, ahora mismo. ¿A dónde? No me importa, solo lejos de aquí. Condujeron hasta la costa, 1 hora por una autopista vacía. Nathan conducía en silencio, mirando de vez en cuando a Judith. Su teléfono siguió sonando hasta que lo apagó por completo. El océano les recibió con el sonido de las olas y el viento salado. Vagaron por la playa durante un buen rato y luego se instalaron en un pequeño restaurante con vistas al agua. Nunca he hecho esto antes, admitió Nathan mirando el menú. Simplemente ir a cualquier parte,
¿Qué se siente? Raro, aterrador y... ¿verdad? Llegaron a casa pasada la medianoche. Hilda los esperaba en la puerta perfectamente vestida a pesar de lo tarde que era. Llamé a la policía, dijo en lugar de saludarlos. Iba a presentar una denuncia por desaparición. Mamá, tengo 34 años. Y nunca te habías perdido una cena. Nunca apagaste el teléfono. Nunca has vivido tu vida. Nathan terminó en voz baja. Espero que te des cuenta de lo que le estás haciendo a mi hijo. Nada que él no quiera hacer. Después de este incidente, algo se había roto en la rutina del hogar Miller. Nathan se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más. No se presentaba a los eventos familiares con tanta frecuencia. Y un día anunció que se mudaba. «Tenéis unas habitaciones preciosas», argumentó Hilda. «¿Por qué gastar dinero en un piso de alquiler? Porque necesito mi propio espacio». Todo es influencia suya. Hilda apretó los labios. «Te está poniendo en contra de tu familia». «No, mamá, es decisión mía». Encontró un piso pequeño a media hora en coche del trabajo. Judith le ayudó con la mudanza. Algunas de sus pertenencias personales cabían en un par de cajas. «Es extraño», comentó mientras ordenaba sus libros. «No tienes muchas cosas de bebé, ni recuerdos. Están todos en casa de mi madre. En mi antigua habitación está todo como cuando iba al instituto, como un museo. ¿Por qué no te llevaste nada de allí?» Nathan se encogió de hombros. «Quizá porque no son mis cosas. Pertenecen al chico en el que mi madre intentó convertirme. No solo su vida personal había cambiado. Una mañana, Nathan apareció en la puerta de Judith, despeinado. «Lo dejé». «¿Qué?» Ella lo arrastró adentro. «¿Cuándo lo dejaste?» «Hoy, hace una hora. Yo solo fui a ver a mi jefe y le dije que me iba». «¿Qué pasa con el aviso de 2 semanas? Que le den». «Pasé 10 años haciendo algo que odio porque mi madre quería que lo hiciera. Ya está bien». Se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «Dios, ¿qué he hecho?» Judith se sentó a su lado. «¿Y ahora qué?» «No lo sé. Hay una sugerencia. ¿Te acuerdas de Mike, el del club de lectura? Está lanzando una startup, algo relacionado con la inteligencia artificial. Me quiere en su equipo. Suena interesante. Salario más bajo, sin garantías. Mamá se pondrá furiosa. ¿Qué quieres tú?» Nathan levantó la cabeza. «Llevo años haciéndome esa pregunta. Solo ahora empiezo a darme cuenta de la respuesta». La conversación con Hilde tuvo lugar esa misma noche. Llegó a su piso sin avisar. «Es una locura», dijo desde la puerta. «¿Dejar un trabajo estable por una aventura? Mamá, pasé años construyendo tu carrera. ¿Cuántas conexiones? Richard estaba listo para hacerte socia». «No quiero ser socia. No quiero practicar derecho corporativo. Ese es tu sueño, no el mío». «¿De quién es el sueño de estar metida en un garaje con un puñado de perdedores?» Hilda miró el piso con disgusto mal disimulado. ¿O también había sido idea suya? Judith no tenía nada que ver. ¿De verdad? Eras una persona normal antes de conocerla. Tenías futuro. Y ahora... «Ahora tengo un presente», interrumpió Nathan. «Por primera vez en mi vida hago lo que quiero». Hilda se hundió lentamente en la silla. «No lo entiendes. Siempre he querido lo mejor para ti». «Lo sé, mamá, pero tal vez lo bio para ti no sea lo guío para mí». Cuando se marchó, Nathan permaneció largo rato junto a la ventana. Luego sacó su teléfono. «Mike, soy yo, sobre tu oferta. Acepto». Judith llegó a su casa esa noche. Pidieron una pizza y se sentaron en el suelo entre las cajas de cosas. «¿Tienes miedo?», preguntó ella. «De locura. Pero, ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, es el tipo correcto de miedo. No miedo de decepcionar a alguien, sino miedo de algo nuevo. Y eso es... genial», sonrió. «¿Sabes qué es lo más asombroso? Que estás cambiando de verdad, pero no porque te haya o baoso. Es porque por fin te estás convirtiendo en ti mismo.
Nunca había comido en el suelo. A mi madre le parecía vulgar. ¿Qué te parece? ¿Sabes? Se lamió la salsa de los dedos, cosa que nunca habría hecho antes. Creo que es jodidamente asqueroso. Y a mí me gusta. Se rieron, y había algo liberador en ello. Era como si se derrumbara otro muro invisible, otro no puedo, en una larga lista de inhibiciones maternas. Una semana después, Nathan empezó en su nuevo trabajo. Un mes después, dejó de llamar a su madre todas las noches, y otro mes después, no vino a la cena familiar del domingo por primera vez porque él y Judith se habían ido de la ciudad el fin de semana. Hilda observó todo esto en silencio. No montó más escenas, no llamó con reproches, esperó. Al fin y al cabo, toda obra tiene su intermedio. La clave es que el siguiente acto llegue en el momento justo. La puesta en marcha de Mike resultó ser mucho más seria de lo que cabía suponer. Estaban desarrollando una red neuronal para analizar imágenes médicas, y las primeras pruebas mostraban resultados impresionantes. Nathan pasaba 12 horas al día en su oficina, un loft reconvertido con vistas al río, pero por primera vez en su vida no se sentía cansado. «Has cambiado», le dijo Judith un día que vino a comer. «Incluso te mueves diferente». Y tenía razón. Había desaparecido la rigidez, como si alguien le hubiera quitado un gran peso de encima. Empezó a llevar vaqueros y camisetas, le creció una ligera barba incipiente y por las mañanas podía tumbarse en la cama con un libro en lugar de su rutina habitual de correr. La noticia de la primera gran inversión llegó el viernes. Mike irrumpió en la oficina agitando papeles. «Chicos, lo hemos conseguido. 2 millones en capital inicial». Esa noche, el equipo celebró el éxito en el bar. Judith llegó después del trabajo y Nathan la presentó orgulloso a sus colegas como «mi novia, que me enseñó a leer algo más que documentos técnicos». «¿Sabes?», le dijo mientras la acompañaba a casa, «he estado pensando». «¿En qué?». «En nosotros, en el futuro, sobre el hecho de que por fin sé lo que quiero». Al día siguiente compró el anillo. Simple, sin pretensiones, pero con un pequeño zafiro a juego con sus ojos. No se lo propuso en un restaurante ni con el telón de fondo de una puesta de sol. Fue un sábado por la mañana, mientras desayunaban en el balcón de su piso. Judith llevaba una camiseta vieja de él, el pelo revuelto y removía pensativa el azúcar del café. «Cásate conmigo», dijo de repente. La cuchara tintineó contra el borde de la taza. «¿Qué?». «Te quiero, y quiero despertarme así cada mañana. Quiero envejecer contigo a mi lado. Quiero...». «Sí», me interrumpió. «¿Qué?». «Sí, me casaré contigo, y no hace falta que sigas y sigas, ya sabes que no me gustan las listas largas». Él se rió, sacó una caja del bolsillo del pantalón. En realidad tenía todo un discurso preparado, con citas de libros y todo eso. «Guárdalo para la boda». Judith le tendió la mano dejando que le pusiera el anillo. «No, mejor di algo de ti misma». Hilda se enteró del compromiso el mismo día. Las noticias viajaban rápido en su círculo. Llamó por la tarde. «Cariño, ¿hay algo que quieras decirme?». «Judith y yo nos vamos a casar, mamá». Pausa. Creía que íbamos a hablar de ello. El estado civil es un gran paso, sobre todo ahora que has cambiado de carrera. «Mamá, estoy bien. El proyecto va viento en popa. Los inversores...». «Sí, sí, lo he oído. Eso es muy... Giro inesperado. Por cierto, ¿sabías que Elizabeth también está prometida? Con el heredero de un banquero francés. Una pareja encantadora». «Mamá». «Vale, vale». Tiene una nota melosa en la voz. «Solo estoy preocupada por ti. Hablando de la boda, he elaborado una lista preliminar de invitados. 300 personas, solo los más cercanos. Queremos una ceremonia modesta. Tonterías, eres mi único hijo. Además, tenemos que demostrar a todo el mundo que somos». Vaciló. «¿Que estamos qué, mamá?». «Que aprobamos tu elección, por supuesto». Los preparativos de la boda comenzaron como una guerra silenciosa.
Hilda apareció con carpetas de muestras, catálogos, listas. Consiguió reservar 3 lugares distintos para la ceremonia, reservar una degustación en el mejor restaurante de la ciudad y hacer una lista de regalos, donde el artículo más barato era un jarrón de $1000. No podemos permitírnoslo, dijo Judith, mirando el presupuesto. Además, ¿para qué necesitamos tanto cristal? Mamá insiste en pagarlo ella misma, suspiró Nathan. Dice que es su regalo. ¿Y su boda? Hizo una mueca. Lo siento, hablaré con ella. La conversación tuvo lugar en el restaurante favorito de Hilda. Ella escuchaba a su hijo con una sonrisa perfecta. Claro, claro, cariño, ya te decidirás. Solo quería ayudar. Por cierto, estaba pensando que quizá deberíamos posponer la ceremonia. Daros algo de tiempo, acomodaros, ver cómo te sientes. Mamá, nos vamos a casar en 2 meses. Fin de la historia. Lo que tú digas, cariño. Se secó los labios con una servilleta. Recuerda que siempre puedes cambiar de opinión, en cualquier momento. Aquella noche, Nathan le contó por primera vez a Judith sus pesadillas infantiles. A menudo soñaba que bailaba en un escenario. Los focos me cegaban los ojos, la música sonaba a todo volumen y no podía parar. Tengo que saltar y dar vueltas aunque me duelan las piernas. Y mamá está sentada en primera fila, aplaudiendo. Judith le abrazó en silencio. Permanecieron sentados en la oscuridad durante largo rato, escuchando el ruido de la ciudad al otro lado de la ventana. ¿Sabes qué es lo gracioso? Lo dijo él. Nuestra red neuronal está dando unos resultados fantásticos. Ya tenemos la aprobación previa de 3 clínicas. Pronto empezaremos a expandirnos. Y mamá pretende que todo es solo una moda pasajera. No puede soportar el hecho de que hayas crecido. Sí, pero lo gracioso es que he crecido. Ya no tengo miedo de decepcionarla. 2 semanas más tarde, encontraron una pequeña capilla en el océano. El viejo cura aceptó celebrar la ceremonia para un pequeño círculo de amigos y familiares. Es indecente, dijo Hilda cuando se enteró de su elección. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué gente, mamá? Gente que ni siquiera conocemos. Esa misma noche, Mike anunció la feliz noticia. Su nueva empresa había recibido una oferta de cooperación de una importante corporación médica. ¿Lo veis?, dijo Judith mientras lo celebraban en casa con una botella de vino. Todo está saliendo exactamente como debería. Nathan la miró, desaliñada y feliz, y pensó que, por primera vez en su vida, todo iba bien. Excepto que a veces, por la noche, seguía atormentado por aquella pesadilla de la infancia, solo que ahora, en lugar de una escena de ballet, soñaba con una ceremonia nupcial, en la que se movía como una marioneta al son de la música de otra persona. Mientras tanto, Hilda entraba cada vez con más frecuencia en la antigua habitación de su hijo, revisando sus cosas de la infancia y tarareando suavemente una melodía del Lago de los Cisnes. Una semana antes de la ceremonia, Judith descubrió que todas las reservas de Nathan y ella en la capilla habían sido canceladas. La secretaria del cura se disculpó por teléfono. Tu suegra llamó ayer. Dijo que había habido un cambio de planes y que había renunciado a todo. Pero no cambiamos nada. Judith intentó hablar con calma, aunque le temblaban las manos. Lo siento, quizá haya habido un malentendido. La señora Miller se mostró muy convincente. Nathan, al oír esto, estalló por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué demonios, mamá? ¿Qué demonios estás haciendo? Cariño, ya lo he decidido. La voz de Hilda sonaba entusiasmada. No te lo vas a creer, pero de repente el Four Seasons está disponible para tu cita. Un salón precioso, un buffet para 300 personas. Mamá, no vamos a cambiar la capilla por un hotel. Pero, cariño, no. Y si vuelves a intentar cancelar o cambiar algo a nuestras espaldas, firmaremos en el ayuntamiento, solo nosotros 2. Se hizo un gran silencio en el teléfono. ¿De verdad estás dispuesto a hacerle eso a tu propia madre? No me hagas elegir, mamá.
La capilla se las arregló para ser reservada de nuevo, gracias a la agenda libre del anciano sacerdote. Pero eso fue solo el principio. 3 días antes de la boda, el florista anunció que el pedido había sido cancelado, a petición de la madre del novio. El pastelero volvió a llamar asustado. Resulta que Hilda había insistido en cambiar el diseño de la tarta por otro más acorde con el estatus de la familia. El fotógrafo recibió una carta con una nueva lista de fotos obligatorias, las 3 tías de los Miller vestidas de ceremonia. No para, dijo Nathan cansado mientras solucionaban otra repentina sorpresa. Lo siento, debería haberlo visto venir. Le cogió la mano Judith. Es nuestra boda, no la suya. El día de la ceremonia llovía ligeramente por la mañana. Judith estaba junto a la ventana de su piso de alquiler, terminando su café frío, cuando sonó el timbre. Hilda estaba en la puerta, impecablemente vestida, con una enorme caja en las manos. «Te he traído un velo», anunció. «Uno francés antiguo. Yo también me casé con él». «Gracias, pero ya tengo uno». «¡Qué tontería! Es una reliquia familiar. Nathan estará contento». Judith miró la caja. «¿Se lo has pedido?» Hilda apretó los labios. «Soy su madre. Sé mejor que nadie lo que le hará feliz». «¿Y tú?» La propia Judith se sorprendió de la calma de su voz. «¿Sabes que no dejó el ballet por una lesión? ¿Que se cayó a propósito en aquella actuación?» Hilda se puso pálida. «¡Qué tontería!» Me lo contó, como si la única vez que hubieras estado orgullosa de él hubiera sido cuando subió al escenario con un tutú. Y ahora que su startup ha atraído una inversión multimillonaria, finges que no hablas en serio. «No estoy aquí para discutir». «No, estás aquí para imponerte. Siempre lo haces. Pero ¿sabes qué? Esta vez no». Judith cerró la puerta delante de la cara de su suegra. Le temblaban las manos, pero estaba sorprendentemente tranquila por dentro. A mediodía había dejado de llover. La capilla se llenó de luz que entraba por las vidrieras. Judith caminó hacia el altar con un sencillo vestido marfil y flores blancas en el pelo oscuro. No llevaba velo. Hilda estaba sentada en primera fila, agarrada a un bolso de cuentas. Su rostro estaba impasible, pero sus dedos se movían visiblemente. La ceremonia había resultado exactamente como habían querido, camerística y sincera. El anciano sacerdote habló con sencillez y cordialidad. Nathan, que por primera vez en muchos años llevaba pajarita en lugar de corbata estricta, sonreía como un niño. Y cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, le temblaban tanto las manos que Judith le puso ella misma el anillo en el dedo. Al pequeño buffet del restaurante de la capilla solo asistieron las personas más allegadas. El equipo de puesta en marcha, los compañeros de Judith de la biblioteca, unos pocos amigos. Hilda había insistido en invitar solo a un par de parientes más importantes. El momento de los brindis llegó después de los platos principales. Mike habló de cómo Nathan había cambiado su proyecto con sus ideas. A Marta, la anciana profesora del club de lectura, se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar el primer encuentro de estos dos ratones de biblioteca. Incluso el perpetuamente silencioso profesor de filosofía prorrumpió en un repentino discurso ingenioso, y entonces Hilda se levantó. Llevaba una copa de champán en la mano. «Quiero hablar del amor, esa fuerza asombrosa que cambia a la gente, a veces más allá del reconocimiento». Un ligero murmullo recorrió la sala. «Mi hijo siempre ha sido un chico especial, decidido, con talento, el indicado. Sabía lo que quería de la vida, hasta cierto punto». Hizo una pausa, tomando un sorbo. «Dicen que el amor nos hace mejores, pero a veces solo nos hace diferentes. Algunos lo llamarían crecimiento, otros lo llamarían traición a todo aquello en lo que creías». Nathan apretó la mano de Judith por debajo de la mesa. «Hoy miro a mi hijo y no lo reconozco. Es un hombre diferente, y brindo por ese cambio sea como sea». Levantó su copa.
por el amor, por su poder mágico. Hilda volvió a sentarse en un silencio sepulcral. Judith se dio cuenta de que Nathan tenía los nudillos blancos y la cara petrificada. Mike salvó la situación, saltó con un vaso y empezó a contar una historia ridícula sobre el primer día de Nathan en la startup. Poco a poco, la tensión disminuyó y los invitados volvieron a hablar y reír, pero algo se había roto. Judith vio la mirada de su marido cuando miró a su madre. Era como si por primera vez la viera de verdad, sin la habitual máscara de cuidado. Aquella noche, cuando volvieron al piso de Nathan, que ahora compartían, él permaneció largo rato junto a la ventana. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente. Ella tiene razón. He cambiado de verdad. Pero tú no me has cambiado, tú solo me dejaste ser yo. Judith se acercó y lo abrazó por detrás. Eso es lo que ella teme, de que te hayas convertido en ti, no en su versión de ti. ¿Y sabes qué más? Nuestro proyecto. Hemos recibido la aprobación preliminar del Departamento de Sanidad. Estamos a punto de empezar a desplegarlo en las clínicas. Va a ser un gran avance, Judy. Un verdadero avance. Y ni siquiera preguntó por ello. Ni una sola vez. Sonó el timbre. Un repartidor trajo una caja. Dentro estaba el mismo velo francés y una nota. Espero que te des cuenta de lo que has hecho, Kai. Nathan arrugó la nota. Lo devolveré mañana. No. Judith sacó el velo, un encaje fino y amarillento. Que se quede, como recordatorio. ¿De qué? De que a veces hay que dejar ir el pasado, aunque pretenda ser una reliquia familiar. Se durmieron acurrucados en el sofá sin siquiera desenvolver el resto de los regalos. Por la mañana, por primera vez en años, Nathan no devolvió la llamada perdida de su madre. Hilda, en cambio, volvió a casa después de la boda y sacó un viejo álbum de fotos. Las fotos amarillentas mostraban al pequeño Nathan sonriendo a la cámara. Obediente, peinado, perfecto. Su niño. No pasa nada, susurró acariciando la foto. Mamá lo arreglará. Ya lo verás. Su vida estaba hecha de pequeñas cosas. Judith descubrió que Nathan doblaba los calcetines de 2 en 2 y colgaba las toallas por tamaños y colores. A Nathan le sorprendió saber que se podía desayunar en la cama, que el café venía con sirope de caramelo y que los libros no tenían que estar ordenados alfabéticamente. ¿Cómo se encuentra el libro adecuado?, preguntó mirando las pilas caóticas de su estantería. Simplemente recuerdo dónde están las cosas, se encogió de hombros Judith. Mira, este está junto a la taza azul porque lo leo mientras me tomo el café de la mañana. Y este está junto a la ventana porque lo estaba terminando al atardecer. Nathan negó con la cabeza, pero poco a poco se fue acostumbrando a este desorden creativo. Incluso sus notas de trabajo no estaban escritas en cuadernos perfectamente rectos, sino en pegatinas de colores que pegaba donde podía. La startup crecía rápidamente. Su red neuronal funcionaba mejor que ninguna otra y las clínicas hacían cola para obtener licencias. Nathan asumió la dirección técnica y ahora tenía a 15 programadores a sus órdenes. Hilda fingió que no pasaba nada. ¿Sigues con tus juegos de ordenador?, me preguntaba cuando nos veíamos. ¿Y el ejercicio de la abogacía? Richard te sigue reservando un puesto de socio. Sus visitas se hicieron más frecuentes. Aparecía sin avisar, siempre impecablemente vestida, con bolsas de comida de tiendas caras. Dios mío, ¿de verdad comes estos alimentos precocinados? Miraba con aprensión el contenido de la nevera. Nathan, cariño, estás acostumbrado a comer comida de verdad. Mamá, los dos trabajamos. No siempre tenemos tiempo para cocinar. Exacto. Hilda miró significativamente a Judith. Quizá deberías prestar más atención a la casa. El marido está tan ocupado. Judith guardó en silencio la comida que había traído. Se estaban estropeando de todos modos. Nathan prefería ahora sus sencillos macarrones con queso a las comidas gourmet de su madre. Las cosas iban bien en la oficina, pero una noche Nathan llegó a casa inusualmente abatido.
¿Qué ha pasado? Hemos perdido un cliente importante. Se derrumbó en el sofá. St. James's había cancelado el contrato en el último momento. ¿Por qué? No está claro. Todo estaba acordado, el papeleo estaba listo. Y de repente cambiaron de opinión. Al día siguiente, sucedió de nuevo con otra clínica. Y luego con otra. ¿Pasa algo con el programa?, preguntó Judith, mirando a su marido que corría por el piso. No. Los resultados son perfectos. Todas las pruebas están limpias. Es como si alguien dejó de hablar. ¿Qué? Alguien está arruinando deliberadamente nuestra reputación. Hilda llamó esta tarde. Cariño, he oído que estás teniendo problemas en el trabajo. Tal vez sea una señal. Es hora de volver a la realidad. Nathan colgó por primera vez en años. Una semana después, Mike descubrió la razón de los rechazos. Alguien había estado difundiendo información a clientes potenciales sobre supuestos fallos críticos en su sistema, y también sobre la dudosa reputación de los fundadores. ¿Sabes qué es lo más interesante? Mike estaba manipulando una copia impresa de la carta. Estos rumores vienen del bufete de Richard Stone, tu antiguo jefe, ¿verdad? Nathan se quedó quieto. Un viejo amigo de mi madre. Eso es todo. En casa, Nathan permaneció largo rato en silencio, con la mirada fija en un punto. Luego, de repente dijo, «Nunca me dejarás ser feliz a mi manera, ¿verdad?» Judith le abrazó. «Nos las arreglaremos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando trabajaba en Richards, ella solía decir todos los días lo orgullosa que estaba de mí, y ahora que estamos salvando vidas». Antes de que pudiera terminar, sonó el timbre. Hilda estaba en el umbral con un pastel. Tenía entradas para la ópera, pero la cancelaron. Pensé en pasar a verte. ¿En serio? Nathan se levantó. ¿Y contarte cómo va la campaña contra mi empresa? Hilda se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Richard Stone, cartas a las clínicas. Reputación cuestionable. ¿Tú hiciste esto? Cariño, solo estoy tratando de protegerte. ¿De qué, mamá? ¿Del éxito? ¿De la felicidad? ¿De una vida diferente a lo que crees que es correcto? No me entiendes. No, no lo entiendes. Nuestro programa funciona. Ayudamos a los médicos a encontrar tumores a tiempo, salvando vidas. ¿Y tú? Intentas arruinarlo todo porque no encaja en tu plan perfecto. Hilda se puso pálida. Soy tu madre, lo sé muy bien. No, mamá, no lo sabes. Y si no paras, respiró hondo. Si no paras, voy a demandarte, a Richard, su bufete, y créame, tengo pruebas suficientes. No te atreverías. Me atrevería, porque no soy el mismo chico que te hizo bailar hasta que te sangraron las ampollas. Hilda se dio la vuelta y se marchó. El pastel quedó en el pasillo, perfecto, como todo lo que ella hacía. Judith lo llevó a la cocina y lo tiró a la basura. Al día siguiente cesaron los ataques a la empresa. Una semana después, firmaron un contrato con la mayor cadena de clínicas de la costa oeste. Y otro mes después, la revista Forbes incluyó su startup entre las empresas médicas más prometedoras del año. Hilda dejó de venir sin avisar. Ahora llamaba una vez a la semana, hablando seca y formalmente. Un día envió una postal. He visto el artículo sobre su empresa. Impresionante. ¿Quizá podríamos cenar juntos? Los tres. Nathan miró la postal durante un buen rato y luego sonrió. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Por primera vez en mi vida ha escrito impresionado sobre algo que he hecho yo mismo, sin su opinión. ¿Y qué vas a responder? Aún no lo sé, pero atrajo a Judith hacia él. Pase lo que pase, no dejaré que interfiera más en nuestras vidas. Se acabó bailar al son de la música de otros. Esa noche abrieron una botella de vino, pidieron una pizza y hablaron del futuro hasta la mañana, de los planes de crecimiento de la empresa, de viajes que llevaban tiempo posponiendo, de hijos, quizá algún día, y Hilda estaba sentada en su perfecto salón, hojeando un viejo álbum de fotos. Pero ahora
No miraba las fotos de la infancia de su hijo, sino las suyas propias, las de una joven bailarina cuya carrera se había truncado demasiado pronto. Una joven bailarina cuya carrera se había visto truncada demasiado pronto y que intentaba vivir una vida no vivida a través de su único hijo. Sacó su teléfono, encontró el número de Richard. Cancelar todas acciones. Sí, estoy segura. No, no cambiará de opinión. Sí, sé lo que estoy haciendo. Empezó sutilmente. Las llamadas de Hilda, siempre a la hora correcta, siempre con el tono correcto. Después de esa noche de pizza y vino, ella cambió de táctica. Sin tono de mando, sin reprimenda directa, solo cuidado en su voz, solo una ligera preocupación, solo amor maternal. En su piso, donde por fin habían establecido su propia intimidad, libros mezclados con documentos, una colección de vinilos junto a la ventana, un play descuidadamente tirado en el sofá, las conversaciones telefónicas con Hilda sonaban especialmente disonantes. «Querida, ¿estás enferma?», preguntó a las 9 en punto, sabiendo con certeza que Nathan seguía en la oficina. En su voz se percibía una dosis perfectamente medida de preocupación. Sonaba cansada. «Quizá deberías ver a mi médico. Hace maravillas». «Estoy bien, mamá. Solo es mucho trabajo». «Claro, claro, claro». Pausa, cuidadosamente manejada. «Es que nunca habías llegado tan tarde. Antes de esto, nuevo trabajo». Judith, que fregaba los platos en la cocina, oía estas conversaciones. Veía el cambio en el rostro de su marido, la arruga entre las cejas, las comisuras de los labios ligeramente bajas. Después de esas llamadas, se ponía irritable, se crispaba a cada susurro y luego se quedaba sentado largo rato sobre sus papeles de trabajo, como si tratara de demostrar algo. Su dormitorio, hasta hacía poco refugio de todos sus problemas, se llenaba de palabras no dichas. Nathan daba vueltas en la cama por la noche, miraba el teléfono y a veces se levantaba para consultar el correo electrónico. «Proyecto urgente», decía. Pero Judith podía ver las pestañas de las redes sociales de sus antiguos colegas abiertas. Hilda aparecía en sus vidas en pequeñas tandas, como un medicamento con receta. Enviaba un mensajero con una carpeta de artículos médicos. «Los encontré por casualidad. Pensé en ti». En las lustrosas páginas había garabatos sobre los perjuicios de la mala alimentación, el sueño irregular o el estrés laboral. Todo pasaba con bolsas de las tiendas más caras, productos ecológicos, huevos de granja, cereales orgánicos. «Estás muy ocupada». Echó un vistazo a la cocina donde había una caja con restos de pizza sobre la mesa. «No tienes tiempo para cuidar tu salud». Sus tacones repiqueteaban sobre el parqué como un metrónomo, medidos, inexorables. Encontraba polvo invisible a los ojos, corregía los cuadros de las paredes, notaba imperfecciones al pasar. «Querida», dijo a Judith con una sonrisa glacial, «he concertado una cita para las 2 con un especialista maravilloso. Un chequeo completo, muy importante antes de...». Hizo una pausa significativa. «¿Antes de qué, Hilda?». «Bueno, estáis planeando tener hijos, ¿no?». Sus cejas se alzaron en fingida sorpresa. «¿O no?». Nathan siempre había soñado con una gran familia. Judith sabía que era mentira. En el año y medio que llevaban juntos, Nathan y ella habían hablado mucho del futuro, pero el tema de los hijos solo había surgido de pasada. Pero la frase había dado en el blanco. En esos momentos de tranquilidad antes de acostarse, cuando las dudas roían con especial fuerza, Judith empezó a pensar, ¿y si realmente no conocía a su marido tan bien como creía? En la oficina las cosas iban viento en popa. Su sistema ya se había probado en 15 clínicas y los resultados superaban las expectativas. Mike hablaba de expansión, de abrir sucursales, de contratos internacionales. Nathan estaba que echaba humo. Su equipo de programadores estaba creando algo verdaderamente revolucionario. Pero incluso aquí se extendían los delgados hilos de la preocupación de una madre. Para su aniversario de boda,
Hilda les había hecho un modesto regalo, un viaje a un hotel balneario conocido como lugar de encuentro de la élite de la ciudad. Necesitáis unas vacaciones. Les tendió un sobre con las habitaciones reservadas. Además, hay un acto benéfico. Tantos conocidos útiles. Richard dijo que el jefe médico de Ciudad Central estaría allí. Gracias, mamá, pero tenemos otros planes. ¿Qué planes podrían ser más importantes que unos buenos contactos? Su voz se estaba volviendo acerada. Cariño, en tu situación. En mi situación me va bien, le cortó Nathan. Nada de socializar, pero la semilla de la duda estaba sembrada. Esa tarde, Judith lo encontró frente a su portátil, estudiando la lista de invitados al acto benéfico y tomando notas en su cuaderno. Quizá debería haber aceptado la invitación, murmuró sin levantar la vista. Los médicos jefes de varias clínicas estarán allí. Judith guardó silencio. ¿Qué podía decir? Cualquier respuesta habría sonado mal. Y entonces empezaron los encuentros Baptist. Era como si la ciudad se hubiera reducido a un escenario de teatro, donde cada salida estaba cuidadosamente escenificada. David, el antiguo compañero de Nathan en el bufete, aparecía de repente en un café cercano a la oficina. Se sentaba a la mesa como por casualidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? He oído que ahora te dedicas a la informática. ¿Ordenadores ahora? Sí, los tiempos cambian. Acabo de hacerme socio junior. En el supermercado, donde Judith fue a comprar alimentos, se encontró Bay con Elizabeth, antinaturalmente delgada, perfectamente peinada, como si no hubiera venido a hacer la compra, sino a la pasarela. ¡Oh, qué encuentro! Sonó su voz con ensayada alegría. ¿Cómo está Nathan? ¿Sigue con sus juegos de ordenador? Es un encanto. Siempre ha estado un poco fuera del mundo. Recuerdo que cuando éramos jóvenes, él y yo solíamos soñar con el futuro. Él quería una casa grande, 3 hijos. Cada conversación así, cada insinuación, cada consejo al azar dejaba una marca, una pequeña grieta en los cimientos de su felicidad. Judith notó el cambio. Nathan había vuelto a mirar la hora. Volvió a disculparse por cualquier cosa. Por las mañanas empezaba a planchar sus camisas meticulosamente, arruga a arruga, flechas perfectas en los pantalones. «Sabes», dijo una noche, mirando por la ventana las luces de la ciudad, «quizá mamá tenga razón. Quizá deberíamos prestar más atención ¿el lado social? ¿A qué te refieres?» «Ya sabes, las recepciones, los eventos, todo eso», tamborileó con los dedos en el alféizar de la ventana. «Para los negocios. ¿Y lo de no quiero vivir según las reglas de los demás? Eso es diferente, esos son negocios». Su piso, que hace un rato había sido acogedor y animado, volvía a mostrar signos del viejo Nathan. Los libros de las estanterías estaban ordenados alfabéticamente. Los cojines del sofá eran estrictamente simétricos. Una taza sucia no permanecía en el fregadero más de 5 minutos, y Hilda continuaba con su delicado trabajo. Ahora enviaba fotos. Las encontré por casualidad, ordenando viejos álbumes. El pequeño Nathan con traje y pajarita. Nathan en un concierto, espalda recta, postura perfecta. Nathan y Elizabeth en el baile, ella con un vestido blanco y él con un smoking. «Qué velada tan bonita», su voz resumaba nostalgia. «Elizabeth y tú estabais tan guapos juntos. Por cierto, ella se va a divorciar. Qué pena». Judith oía las conversaciones, veía las fotografías, notaba los cambios. Una noche llegó a casa antes de lo habitual y captó el final de la llamada. «Sí, mamá». La voz de Nathan sonaba cansada. «No, lo entiendo. Claro que me deseas lo mejor». Una pausa. «Quizá tengas razón. Puede que realmente haya cambiado de mala manera». Judith cerró la puerta en silencio y salió. Caminó por las calles del atardecer, mirando los escaparates hasta que estuvo segura de que la sesión de terapia materna había terminado definitivamente. Cuando regresó,
Nathan estaba sentado frente a su portátil. ¿Va todo bien?, preguntó, intentando que su voz sonara normal. Sí, por supuesto. Su sonrisa era tensa como una cuerda. Solo cansado. Durante la cena, perfectamente servida, sin una miga en el mantel, él dijo: «Sabes, quizá deberíamos ir a casa de mamá más a menudo. Después de todo, está sola». «Por supuesto». Judith trató de mantener la voz firme. «Lo que tú digas». Por la noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración de su marido. Nathan daba vueltas en la cama, murmurando algo. Una vez pudo distinguir claramente: «Lo siento, mamá». Por la mañana sonó el teléfono con un mensaje de Hilda. «Cariño, ¿por qué no quedamos? A solas. Tenemos que hablar». Judith se quedó mirando la pantalla y pensó que aquella era la verdadera presión. Ni gritos, ni escándalos, ni prohibiciones, sino el trabajo silencioso y metódico de socavar los cimientos, gota a gota, palabra a palabra, mirada a mirada, como el agua afilando una piedra, como veneno penetrando en el torrente sanguíneo. Ella respondió: «De acuerdo. ¿Dónde y cuándo?». Después de todo, a veces tienes que encontrarte con un enemigo en su terreno, especialmente si ese enemigo pretendía ser una madre cariñosa. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día. En algún lugar de la oficina de su empresa, los servidores procesaban datos y salvaban la vida de alguien. En algún lugar de su perfecto hogar, Hilda planeaba su próximo movimiento. Y aquí, en su piso, en medio de su recién descubierta comodidad, Judith pensaba en lo frágil que podía ser la felicidad y en lo difícil que era protegerla de quienes cubrían el golpe con el amor de una madre. Aquella tarde, la oficina de la empresa parecía una colmena alborotada. Los programadores se afanaban en las últimas modificaciones del sistema, los diseñadores revisaban la presentación por enésima vez, incluso el habitualmente imperturbable Mike se ajustaba de vez en cuando la corbata y miraba el reloj. Judith observaba desde su despacho, una pequeña habitación con vistas al río. Hacía 3 meses, Nathan había insistido en que se uniera a ellos para dirigir el departamento de registros. «Es lo correcto», había dicho entonces. Había nuevas entonaciones en su voz, las mismas maternas que olían a fría impecabilidad. La lluvia que caía por la ventana se intensificó. Las gotas tamborileaban sobre el cristal con un ritmo irregular. Sobre el escritorio de Judith estaba el último número de Medical Journal, con su empresa en portada. «Revolución en el diagnóstico. La inteligencia artificial salva vidas». Al lado había una copia impresa de un contrato con una clínica europea, 30 páginas que podrían cambiarlo todo. «Faltan 10 minutos para la conferencia». Mike miró hacia el despacho. «¿Dónde está Nathan?». Judith negó con la cabeza. Sabía dónde estaba su marido. La llamada de Hilda de ayer aún resonaba en sus oídos. «Cariño, solo un pequeño desayuno familiar. Richard está deseando hablar de nuevas oportunidades. Y Elizabeth estará allí. Acaba de volver de París». Al otro lado de la ciudad, en el perfecto comedor de la casa Miller, Hilda servía café en tazas de porcelana. La luz dorada de la mañana caía sobre el mantel blanco como la nieve, jugando con el brillo de los cubiertos. «Croissants de esa panadería francesa», canturreó. «¿Te acuerdas, Nathan? Siempre los comíamos los domingos». Nathan se sentó erguido, casi tocando el respaldo de la silla. De nuevo la camisa impecablemente planchada, de nuevo la raya perfecta en el pelo. En las últimas semanas había vuelto a los viejos hábitos. «Así que, muchacho», Richard Stone se secó los labios con una servilleta. «He oído que hoy tienes una reunión importante con los europeos». «Videoconferencia». Nathan miró su reloj. «En realidad, puede esperar». Hilda le puso una taza delante. «Hablemos primero de las cosas realmente importantes». «¿Cómo qué?». La irritación apareció en su voz, pero desapareció de inmediato bajo la mirada maternal de Hilda. «Como tu futuro», se adelantó Elizabeth.
Tenía un aspecto casi etéreo a la luz de la mañana, el pelo impecablemente peinado, las perlas alrededor del cuello, el ligero aroma del perfume francés. Papá y yo estábamos hablando de una posible asociación. Mientras tanto, en la oficina cundía el pánico. Los europeos se pusieron al teléfono. 7 hombres de riguroso traje miraban desde la pantalla de la sala de conferencias. Caballeros, Mike intentó ganar tiempo. El señor Miller se retrasa debido a circunstancias imprevistas. ¿Imprevistas? Uno de los europeos enarcó una ceja. Estamos hablando de un contrato de 20 millones de euros. ¿Qué tipo de imprevistos? Judith marcó el número de su marido. Sonó. Largos e interminables pitidos. En el comedor de los Miller, Richard desplegó una gruesa carpeta de documentos. Mira, hijo mío, aquí tienes un borrador de acuerdo. Estamos dispuestos a comprar una participación mayoritaria en su empresa. Combínalo con las clínicas de los Stones. Crea algo realmente correcto. ¿Lo correcto? Nathan miró los documentos, pero no pudo ver las letras. Por supuesto, Hilda le puso la mano en el hombro. Volverás al departamento jurídico, harás el trabajo de verdad, dejaremos la parte técnica a los profesionales. ¿A los profesionales? Le tembló la voz. Nuestro sistema es el mejor del mercado. Ahorramos... ¿Cariño? Elizabeth le tocó suavemente el brazo. Nadie lo discute, pero tienes que admitir que no es exactamente tu nivel. Eres un Miller. Vales más que eso. En la oficina, los europeos empezaban a perder la paciencia. Tenemos ofertas de otras empresas, dijo secamente su representante. Si al señor Miller no le parece apropiado... Espere. Judith se adelantó de repente. Yo puedo hacer la presentación. Conozco el sistema tan bien como... Mike la miró sorprendido, pero asintió. Ella empezó a hablar sobre cómo funcionaba su red neuronal, sobre las estadísticas de vidas salvadas, sobre los planes de desarrollo, cifras, gráficos, ejemplos, todo lo que había hablado tantas veces con Nathan cuando aún ardía en su trabajo, cuando aún era él mismo. En casa de los Miller, Hilda se servía una segunda taza de café. Por cierto, he hablado con Margaret. ¿Te acuerdas de ella? Es una diseñadora maravillosa. Está lista para hacer tu casa. Algo clásico, de colores claros. Mamá, tenemos un piso. Cariño, hizo una mueca. Este piso era un buen lugar para el principio, pero ahora que vuelves a un trabajo de verdad, no he dicho que fuera a hacerlo. Pero te das cuenta de que es inevitable, ¿no? Richard acercó los papeles. Esta empresa tuya es como un hobby. Un hobby. Es hora de madurar. El teléfono de Nathan volvió a vibrar. Miró la pantalla. 15 llamadas perdidas de Judith, 10 de Mike. Me tengo que ir. Nathan. La voz de Hilda se volvió áspera. Siéntate inmediatamente. No hemos terminado. Nathan se quedó inmóvil. Durante tantos años, ese tono había significado sumisión. Durante tantos años había sido una marioneta obediente. ¿Sabes qué, mamá? Se dio la vuelta lentamente. Se acabó. Se acabó. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, esa chica te ha superado. Judith no tuvo nada que ver. Tú eres el que ha estado tratando de quebrarme. Toda mi vida. Salió dando un portazo. 20 minutos después estaba en el despacho, despeinado, con una camisa arrugada, pero con los ojos encendidos. Judith estaba terminando una presentación. Los europeos hacían preguntas y él se sorprendió al oír la seguridad con que ella respondía. Detalles técnicos, aspectos médicos, planes de desarrollo. Siento llegar tarde. Entró en escena. Tengo algo que añadir. Durante la hora siguiente habló del futuro, de cómo evolucionaría su sistema, de cómo ayudaría a los médicos de todo el mundo. Habló con la pasión que una vez le había hecho abandonar su carrera de abogado y empezar de cero. Después de la llamada, Mike le dio una palmada en el hombro. Bienvenido de nuevo, compañero. Judith le entregó en silencio una copia impresa.
correos electrónicos, documentos, notas de conversaciones. Toda la sórdida historia de cómo Hilda había intentado arruinar la empresa. Colusión con la competencia, críticas falsas, intimidación a los clientes. ¿De dónde salió todo esto? Mike lo desenterró, después de lo de la clínica St. James. Nathan hojeó las páginas lentamente. Le temblaban las manos. Todo este tiempo había estado intentando recuperar el control, terminó Judith, sobre la empresa, sobre ti, de todo. Esa noche, Hilda llegó en persona. Entró sin llamar, perfecta como siempre. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué, mamá? ¿Sobre cómo intentaste destruir lo que yo creé? Intentaba salvarte, se le quebró la voz. De esta vida. De ella, señaló a Judith con el dedo. Ella te encantó, te convirtió en otra persona. No, mamá, me dejó ser yo. ¿Eras tú? Hilda se rió. ¿Ese programador informático? ¿El hombre que lleva vaqueros y come pizza en el suelo? ¿El hombre que se salta reuniones importantes por unos ordenadores? El hombre que salva vidas, dijo Judith en voz baja. El que construyó una empresa desde cero, que es feliz. ¿Feliz? Hilda sacó su teléfono. Veamos lo feliz que se pondrá cuando se entere. ¿Qué, mamá? ¿Qué más tienes en mente? Richard está listo para demandar. Espionaje industrial. Tenemos pruebas. Falsas, sonrió Nathan. Como todo lo demás. Se acercó a su madre. ¿Sabes qué es lo peor? Que empezaba a creer de verdad, que estaba equivocado, que todo este éxito era un error, que debería volver. Tienes que... No, mamá, ya no te debo nada, y menos a ti. Hilda se puso pálida. Te arrepentirás. No, mamá, eres tú quien lo lamentará, porque acabas de perder a tu hijo, para siempre. Cuando la puerta se cerró tras ella, el piso quedó en silencio. Nathan estaba de pie junto a la ventana, mirando el atardecer de la ciudad. No va a parar, dijo Judith en voz baja. Lo sé, pero ¿sabes qué? Se volvió hacia ella. Ya no importa. Aquella noche estuvieron sentados en el despacho hasta altas horas de la madrugada, discutiendo los detalles del contrato europeo. Nathan volvía a ser el de antes, entusiasta, lleno de ideas, real. Y Hilda estaba sentada en su casa perfecta, entre cosas perfectas, y por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. Su muñeca no solo había roto las cuerdas, sino que se había convertido en una persona de verdad, y no había nada más que pudiera hacerse al respecto. En la oficina esperaban noticias. Los europeos habían aceptado el contrato, en condiciones más favorables de lo que se pensaba. ¿Sabes por qué? Mike mostró la carta. Dijeron que era la primera vez que veían una empresa en la que el director técnico creía de verdad en lo que hacía. Judith sonrió. Parece que a veces hay que llegar al límite para encontrar la fuerza para elevarse. La nueva oficina de la empresa ocupaba toda una planta de un rascacielos acristalado. Judith se asomó a la ventana panorámica y contempló el amanecer de la ciudad. Detrás de ella, los servidores zumbaban suavemente, el corazón de su sistema, que ahora funcionaba en 230 clínicas de todo el mundo. Sobre la mesa había un nuevo informe. Su red neuronal había aprendido a reconocer un nuevo tipo de patología. Un 98% de precisión, la mejor del sector. Ayer, el programa había identificado un aneurisma oculto en una niña de 6 años y la había salvado de un derrame cerebral. Otra entrada en una larga lista de vidas salvadas. Nathan apareció en silencio, de pie a mi lado. Últimamente rara vez llevaba traje, vaqueros, un jersey de punto grueso, ligeramente sin afeitar. Un hombre libre. ¿Sabes qué es lo gracioso? Le tendió una taza de café. ¿Recuerdas aquel desayuno billo en casa de mamá? Richard ofreció comprarnos por 15 millones entonces. ¿Y? Ayer nuestras acciones subieron a 240 millones. Judith sonrió. ¿Crees que Hilda lo sabe? Seguro que sí.
Siempre está pendiente de los informes bursátiles. Dio un sorbo a su café. Mike dice que Richard intentó comprar nuestras acciones a través de un tercero. No funcionó. No había regodeo en su voz, solo una serena constatación de los hechos. Realmente había madurado con los meses, había dejado atrás viejos rencores. Había dejado de demostrarle cosas a su madre y se limitaba a vivir su vida. El teléfono de la mesa parpadeó. Habían llegado los resultados de una nueva prueba. Su sistema había aprendido algo increíble. Podía predecir la probabilidad de enfermedad basándose en cambios mínimos en el organismo. Lo que los médicos consideraban anomalías aleatorias se estaba convirtiendo en una imagen clara. Esto es un gran avance, irrumpió Mike en el despacho con su portátil. Mira los datos de oncología. Podemos detectar la predisposición un año antes de los primeros síntomas. La noticia se difundió al instante. Por la tarde, su despacho parecía una colmena alborotada. Llamadas de periodistas, consultas de clínicas, felicitaciones de colegas. Las televisiones pedían entrevistas, las revistas médicas artículos. Deberíamos celebrar una rueda de prensa. Mike hojeó las notas de su portapapeles. Hacer oficiales los resultados. Tal vez en el Hilton. Nathan negó con la cabeza. En el hospital de la ciudad, donde nuestro sistema funcionó por primera vez, donde empezó todo. Aquella noche, mientras revisaba el correo, Judith se topó con un sobre dorado. Dentro había una invitación para una recaudación de fondos en la mansión Miller. La letra de Hilda, perfecta como siempre. Queridas, vuestros logros son dignos de la atención de la alta sociedad. Quizá ha llegado el momento de volver a la familia. Nathan leyó y arrugó la invitación. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que sigue sin entenderlo. Cree que el éxito es una razón para... ¿Volver a qué? ¿Volver a ser una marioneta obediente? Judith miró a su marido. Confiado, tranquilo, real. Recordó cómo, 6 meses atrás, se había estremecido ante las llamadas de todas las madres, cómo había intentado estar a la altura de las expectativas de los demás. La rueda de prensa reunió a más de 300 personas. En primera fila estaban sentados médicos cuyos pacientes habían sido salvados por su sistema. En la segunda había inversores y socios. En algún lugar del fondo de la sala, Judith vio a Hilda con un estricto traje gris y un collar de perlas al cuello. Richard Stone estaba cerca. Nathan subió al escenario en vaqueros y jersey, sin patetismo ni discursos memorizados. Simplemente habló de cómo funciona el sistema, mostró casos reales, cifras, resultados. Lo más importante no es la tecnología, dijo al final. Lo principal es que podemos salvar vidas, prevenir la enfermedad antes de que empiece, dar una oportunidad a la gente. Después hubo preguntas. Un periodista del Times preguntó por los planes de desarrollo. Un representante de la asociación médica preguntó por los detalles del algoritmo. Y entonces Hilda se levantó. Dígame, señor Miller. Su voz sonaba tensa. ¿Cómo ha llegado a este éxito? Después de todo, su educación, su formación... Tiene razón, le interrumpió Nathan. Mi formación no tiene nada que ver con la programación. Pero, ¿sabes qué? A veces tienes que seguir tus sueños, aunque todos a tu alrededor digan que te equivocas. Hilda se sacudió como si la hubieran abofeteado. Se levantó y se dirigió hacia la salida, haciendo sonar sus tacones en el pasillo. Se dio la vuelta en la puerta y se encontró con la mirada tranquila de su hijo, y por primera vez no vio en él su reflejo, sino una persona completamente distinta, fuerte, independiente, feliz. Después de la conferencia, su despacho se inundó de ramos de felicitación. Los teléfonos no paraban de sonar. Clínicas, inversores, socios. Mike bromeó diciendo que tendrían que alquilar otro piso. Esa noche, Nathan encontró a Judith en su cafetería favorita, a la vuelta de la esquina. Estaba sentada con una taza de café frío, mirando pensativamente por la ventana. ¿En qué piensas?
le preguntó sentándose a su lado. ¿En cómo han cambiado las cosas? ¿Recuerdas el primer club de lectura? ¿Dónde discutisteis sobre finales impredecibles? Sonrió. ¿Quién iba a pensar que nuestra propia historia acabaría así? ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Nathan jugueteaba con su servilleta. El éxito no es un informe bursátil, no es la aprobación de la alta sociedad, es una oportunidad para ser uno mismo. Judith le cubrió la mano con la suya. Y una cosa más, no te lo he dicho, pero ¿recuerdas ese nuevo algoritmo? ¿El que detecta cambios mínimos? Sí, me hicieron la prueba esta mañana. Nathan se quedó helado. Miró a su mujer, fijamente, fijamente. ¿Tú? 6 semanas, sonrió. Nuestro sistema lo detectó antes que todas las pruebas. Se quedó en silencio. Luego se rió suavemente. Es irónico. Mamá siempre estaba hablando de nietos y ahora... ¿Te arrepientes? ¿Lamentar qué? ¿De que nuestro hijo no crezca en una jaula de oro? ¿Que no aprenda la forma IAS de contener la espalda y sonreír a las personas adecuadas? No había amargura en su voz, solo la serena confianza de un hombre que por fin había encontrado su camino. Volvieron a casa andando. La cálida tarde primaveral era propicia para caminar. Su piso había cambiado con el paso de los meses. Había más luz, más aire, más espacio. Se habían acabado los muebles de lujo y las pesadas cortinas que tanto le gustaban a Hilda. Espacio para la vida, para crecer, para el futuro. Había correo fresco sobre el escritorio. Entre folletos y sobres comerciales había una carta de Hilda, corta, en papel caro. Hoy he visto a mi hijo, no el niño que traté de moldear a mi semejanza, sino un hombre de verdad. Tal vez me equivoqué, tal vez. Pero no importa, no me disculpo. Ambos sabemos que algunas cosas no se pueden deshacer. Solo sé que estoy orgulloso de ti. Por una vez, no estoy orgulloso de que hagas lo que quiero que hagas, sino de que hayas conseguido no hacerlo. Hilda Miller. Nathan se quedó mirando la carta largo rato. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio. Sabes, hace 5 años habría dado cualquier cosa por esas palabras. ¿Y ahora? Ahora se acercó a la ventana. Ahora me doy cuenta de que no necesito su aprobación, la aprobación de nadie. Judith le abrazó por detrás, apretada contra su espalda. Su corazón latía bajo la palma de su mano, tranquilo, confiado. El olor a café recién hecho llegaba de la cocina. Ahora, Nathan se lo preparaba a él mismo, sin esperar a que su mujer se despertara. Sobre la mesa estaban los periódicos de la mañana con los titulares sobre su avance, una carpeta con los resultados de las nuevas pruebas, bocetos de futuros proyectos. En un rincón del salón había una caja con cosas viejas de casa de Hilda. Nathan se las había llevado hacía poco, sin escándalos ni dramas. Simplemente había venido a recoger lo realmente importante, unas cuantas fotos de la infancia, un viejo cuaderno con sus primeros códigos de software, una medalla de la Olimpiada de Matemáticas del colegio. Todo lo demás, trajes, premios de baile, libros, de verdad, lo había dejado allí, en el pasado. ¿Qué vamos a hacer con la guardería?, preguntó Judith, mirando la habitación vacía junto a su dormitorio. Nada de volantes rosas y conejitos azules. Nathan sonrió. ¿Quizá estrellas? ¿En el techo? ¿Y estanterías por todas las paredes? Para que nuestro hijo pueda elegir qué leer, y quién ser, y cómo vivir. La primavera florecía al otro lado de la ventana. La ciudad bullía, vivía, cambiaba. En algún lugar de las clínicas, su sistema seguía salvando vidas. En algún lugar de su casa perfecta, Hilda miraba las fotos de una joven bailarina y pensaba por primera vez en el precio del perfeccionismo. Y aquí, en un piso con vistas al río, 2 personas construían su futuro, sin mirar las expectativas de los demás, sin miedo a equivocarse, sin tener que demostrar nada a nadie. A veces hay que perder a la familia para formar la propia. A veces hay que dejar de ser perfecto para ser feliz. A veces hay que dejarse ser.
Judith se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. La ciudad se estaba despertando abajo, un nuevo día por delante, y en algún lugar bajo su corazón latía una nueva vida, tan libre como esta primavera. Nathan la rodeó con el brazo y le puso suavemente la mano en el vientre. ¿Sabes lo que quiero enseñarle a nuestro hijo? ¿Qué? Que el amor no es cuestión de control, que el éxito no consiste en cumplir las normas de los demás, y que a veces lo más difícil y lo más importante es ser uno mismo. Detrás de ellos amanecía, claro, limpio, prometiendo un nuevo día y nuevas posibilidades. Un día en el que no había lugar para bailes de marionetas ni jaulas de oro, solo libertad, solo amor, solo la vida, tal y como debe ser.